Adolf Hitler. Cuando los tanques soviéticos aparecieron en el horizonte de Berlín, Hitler supo que su imperio se estaba derrumbando. El hombre que una vez provocó grandes masacres ya no dominaba ejércitos. Durante días permaneció enterrado en el búnker bajo la Cancillería del Reich. Arriba, la ciudad se desmoronaba bajo la artillería soviética. Abajo, su círculo se reducía y su control se esfumaba. Cada informe militar confirmaba lo inevitable. Cada orden ignorada aceleraba el derrumbe. El imperio que prometía durar 1000 años no sobreviviría a la semana. La experiencia era asfixiante. Explosiones constantes, informes de traición y generales que hablaban de rendición. Pero la explicación era más fría. El Tercer Reich se había desmoronado y Berlín estaba rodeada. No había refuerzos, no había salida. Aún así, Hitler no huyó ni se entregó. El 29 de abril se casó con Eva Braun en una ceremonia nocturna que parecía más un ritual de despedida que una celebración. Al día siguiente, mientras el ejército rojo estaba a pocas calles, se retiró a sus habitaciones privadas. Los soviéticos avanzaban y dentro del búnker se respiraba la derrota. Su círculo se reducía, la paranoia aumentaba y con cada hora que pasaba el margen de decisión desaparecía. Muchos creían que lo capturarían, que sería juzgado y que respondería ante el mundo, pero no ocurrió así. El 30 de abril de 1945, alrededor de las 3:30 de la tarde, Hitler y Eva Braun se retiraron a sus habitaciones privadas. Minutos después se oyó un disparo. Hitler había mordido una cápsula de cianuro y se disparó en la cabeza al mismo tiempo. Eva Braun murió a su lado tras ingerir el veneno. Sus cuerpos fueron rociados con gasolina en el jardín de la Cancillería y quemados mientras la artillería soviética seguía bombardeando Berlín. Joseph Stalin, el terror que sembró durante décadas, terminó aislándolo en el momento más crítico. Gobernó la Unión Soviética mediante purgas, ejecuciones y campos de trabajo. Nadie a su alrededor estaba a salvo. Los ministros desaparecían de la noche a la mañana. Los generales eran arrestados sin explicación. El miedo era el idioma oficial y ese miedo se volvió contra él. La noche del 1 de marzo de 1953, Stalin organizó una de sus habituales cenas en su dacha cerca de Moscú. Bebió con su círculo más cercano, rieron, fingieron seguridad, sabían que una palabra equivocada podía costarles la vida. Alrededor de las 4 de la madrugada se retiró a su habitación. Pasaron horas, nadie se atrevía a entrar sin ser llamado. Hacerlo sin permiso podía interpretarse como traición. El sistema que había construido funcionaba a la perfección. Paralizaba incluso cuando el líder yacía en el suelo. No fue hasta la noche del 2 de marzo cuando alguien reunió el valor suficiente para abrir la puerta. Lo encontraron tirado, inconsciente, en un charco de orina. Había sufrido un derrame cerebral masivo y llevaba casi 12 horas sin atención médica. Y aunque seguía vivo, la experiencia fue grotesca. El hombre que había ordenado purgas y ejecuciones ahora no podía hablar, apenas respirar, su rostro deformado por la parálisis. Algunos historiadores sospechan que la ayuda se retrasó deliberadamente. Otros hablan de posible envenenamiento. Nada se probó con certeza, pero el hecho clave es que el terror que había impuesto impidió que los ocurrieran a tiempo. El 5 de marzo de 1953, a las 10 de la noche, Stalin murió tras varios días agonizando, a los 74 años. La muerte de Benito Mussolini sería pública, violenta y simbólica. El hombre que había prometido restaurar el Imperio Romano terminó disfrazado con un abrigo militar alemán, intentando huir hacia Suiza en abril de 1945. Italia ya se había vuelto contra él. Los aliados avanzaban. Los partisanos dominaban las carreteras y cada kilómetro que recorría era un riesgo. El 27 de abril, un convoy alemán fue detenido cerca del lago de Como. Entre los soldados descubrieron al propio Mussolini oculto como un fugitivo cualquiera. Mussolini y su amante, Clara Petacci, fueron sacados del convoy y retenidos durante la noche. La tensión crecía. Sabía que el final estaba decidido, pero no cómo ni cuándo. Las versiones difieren en los detalles exactos, pero lo que es seguro es esto: los partisanos querían venganza, ya que meses antes el régimen de Mussolini había ejecutado a 15 de ellos y había dejado sus cuerpos expuestos en un pequeño pueblo llamado Giulino di Mezzegra, por lo que llevaron a Mussolini y a su amante al mismo sitio exacto, no para matarlos ahí, sino para algo mucho más humillante. La noche anterior ya los habían fusilado, y cuando el camión llegó al amanecer del 29 de abril, Mussolini, Petacci y otros funcionarios fascistas ejecutados fueron arrojados al suelo.
suelo. Una multitud se reunió rápidamente y la situación se volvió brutal. La gente pateó los cadáveres, les escupió y volvió a disparar contra ellos. Una mujer, según se cuenta, disparó 5 veces más contra el cuerpo de Mussolini, una por cada uno de sus hijos muertos. Luego llegó el final simbólico, la imagen que daría la vuelta al mundo. Los cuerpos fueron colgados boca abajo, desde la estructura de una gasolinera, balanceándose ante una multitud eufórica. Así se desplomó definitivamente el fascismo italiano. La muerte de Kim Jong-il sirvió para desmontar el mito que él mismo había construido. Durante 17 años gobernó Corea del Norte con un control absoluto, alimentando un culto a la personalidad que lo presentaba como casi sobrehumano. La propaganda afirmaba hazañas imposibles y el sistema dependía de esa imagen, pero el cuerpo no obedecía a la propaganda. El desgaste físico avanzaba en silencio. Diabetes, problemas cardíacos y un cuerpo debilitado oculto tras fotografías cuidadosamente seleccionadas y apariciones públicas medidas al milímetro. Cada ausencia levantaba sospechas, pero nadie se atrevía a nombrarlas. Parecía que tenía el control y sin embargo algo estaba cambiando. En diciembre de 2011, mientras viajaba en su tren blindado por el país, ese mismo tren que simbolizaba su poder absoluto, ocurrió un episodio que lo cambió todo. La versión oficial no mencionó qué pasó. 2 días después, la televisión estatal interrumpió su programación. La presentadora Ri Chung-hee, vestida de negro, anunció entre lágrimas la muerte del querido líder. Las imágenes mostraron multitudes llorando, golpeándose el pecho, inclinándose ante retratos gigantes. Nadie entendía qué había pasado. La emoción era desbordada. A diferencia de otros dictadores, nadie lo arrastró por las calles, nadie lo juzgó. Su cuerpo fue embalsamado y colocado en un ataúd de cristal en el Palacio del Sol de Kumsusan junto a su padre. Y solo al final se entendió lo que realmente había pasado dentro de aquel tren blindado. Su condición de salud perjudicada le provocó un infarto. Sin embargo, el régimen no cayó. La dinastía continuó. Rafael Trujillo, durante 31 años gobernó la República Dominicana como si fuera su propiedad privada. Ordenó asesinatos, desapariciones y masacres con una frialdad que eliminaba cualquier oposición antes de que pudiera crecer. Cada purga fortalecía su control, pero también multiplicaba enemigos silenciosos incluso dentro del propio ejército. El miedo lo mantenía en el poder. La noche del 30 de mayo de 1961 viajaba por carretera fuera de Santo Domingo. No parecía una huida, era un trayecto normal. Entonces varios vehículos bloquearon su ruta. Los hombres que descendieron eran dominicanos. Algunos habían servido bajo sus órdenes. Habían planeado esto durante meses, con apoyo encubierto de sectores que ya no lo consideraban útil. Cada abuso pasado había sido un ladrillo más en esa conspiración. Los disparos comenzaron de inmediato. El coche quedó perforado. Algunas versiones aseguran que Trujillo intentó responder con su pistola, pero su enemigo era aplastante. En cuestión de minutos, el hombre que había hecho desaparecer a miles quedó tendido al costado de la carretera, abatido por múltiples balas a los 69 años. Su cuerpo fue introducido en el maletero de un coche mientras los conspiradores discutían qué hacer. El régimen no cayó esa noche, pero su figura de intocable sí. La caída de Nicolae Ceausescu fue tan rápida que parecía irreal. Durante más de 20 años gobernó Rumanía con un control férreo, vigilando a la población a través de la Securitate y reprimiendo cualquier disidencia. La escasez, el racionamiento y el miedo eran parte del paisaje cotidiano. Cada discurso multitudinario reforzaba la imagen de estabilidad, pero bajo la superficie el resentimiento crecía. En diciembre de 1989 las protestas estallaron. Lo que comenzó como disturbios locales se transformó en revolución nacional. El 22 de diciembre, mientras las multitudes tomaban Bucarest, Ceausescu intentó huir en helicóptero junto a su esposa Elena. La imagen fue simbólica, el líder que se mostraba omnipotente escapando por los aires, pero la huida fracasó, fueron capturados horas después. La experiencia se volvió vertiginosa. 3 días más tarde, el 25 de diciembre, fueron sometidos a un juicio militar improvisado en Targoviste. Las acusaciones incluían genocidio y corrupción masiva. El proceso duró menos de 1 hora. No hubo defensa real, no hubo apelación. La sentencia ya estaba decidida
decidida antes de comenzar. Minutos después del veredicto, Nicolae y Elena Ceausescu fueron llevados a un patio exterior. Un pelotón de fusilamiento se alineó frente a ellos. Apenas hubo tiempo para protestas finales. Las ráfagas de disparos impactaron de inmediato. Ambos murieron casi al instante, sus cuerpos atravesados por decenas de balas. Así terminó en cuestión de segundos el régimen que había dominado Rumanía durante más de 2 décadas. Pol Pot, en la década de 1960, en lo profundo de la selva camboyana, Pol Pot comenzó a organizar a los Jemeres Rojos, un grupo que defendía una revolución comunista radical destinada a eliminar cualquier forma de influencia occidental en Camboya. Su visión no era simplemente reformar el país, sino borrarlo casi por completo y empezar desde cero. En 1970, las tropas de Pol Pot, junto con fuerzas de Vietnam del Norte, iniciaron una insurgencia a gran escala contra el gobierno camboyano. A través de esta guerra lograron controlar aproximadamente 1/3 del país. 5 años después, en abril de 1975, los Jemeres Rojos capturaron la capital, Phnom Penh. El régimen respaldado por Estados Unidos fue derrocado y se proclamó un nuevo estado llamado Kampuchea Democrática. Una vez que Pol Pot consolidó su poder absoluto, comenzó uno de los experimentos sociales más brutales del siglo XX. Empezó a construir un régimen que inevitablemente acabaría colapsando contra él. Las ciudades fueron evacuadas por la fuerza. Millones de personas fueron obligadas a abandonar sus hogares y caminar hacia el campo bajo la amenaza de armas. Las escuelas cerraron, los hospitales quedaron vacíos, las fábricas dejaron de funcionar, la moneda fue abolida y la propiedad privada desapareció. El objetivo era convertir Camboya en una sociedad agraria pura, donde todos trabajarían la tierra como campesinos. Cualquiera que fuera considerado intelectual corría un peligro inmediato. Hablar un idioma extranjero podía significar la muerte. Saber matemáticas avanzadas podía ser motivo de ejecución. Incluso usar gafas podía interpretarse como una señal de educación y por lo tanto como una amenaza. Pero no solo los intelectuales fueron perseguidos. Trabajadores cualificados, profesionales, médicos y profesores fueron sistemáticamente eliminados. Tener un reloj, una radio o cualquier objeto asociado con la modernidad podía sellar tu destino. Entre 1975 y 1979 se estima que más de 2 millones de camboyanos murieron por ejecuciones, trabajos forzados, enfermedades y hambrunas provocadas por el propio régimen. Estos lugares de exterminio masivo pasarían a ser conocidos como los campos de la muerte. Uno de los centros más infames fue la prisión S21, también llamada Tuol Sleng, donde miles de prisioneros fueron torturados hasta confesar crímenes inexistentes antes de ser ejecutados. El país entero se convirtió en una enorme prisión al aire libre. Las familias fueron separadas, los niños eran adoctrinados para espiar a sus propios padres y la paranoia dominaba cada rincón del régimen. En 1978, incluso Vietnam, que inicialmente había apoyado a los Jemeres Rojos, decidió intervenir al ver hasta qué punto había llegado la brutalidad. Las tropas vietnamitas invadieron Camboya y en 1979 lograron derrocar el régimen de Pol Pot. Pol Pot y los miembros restantes de los Jemeres Rojos huyeron nuevamente a la selva. Aunque ya no controlaban el país, continuaron operando como una guerrilla durante años. Durante la década de 1990, el grupo comenzó a fracturarse internamente. En 1997, Pol Pot fue finalmente arrestado por sus propios compañeros tras ordenar la ejecución de un líder rival dentro del movimiento. Fue sometido a un juicio interno y condenado a cadena perpetua. Sin embargo, en lugar de enfrentar una corte por genocidio, fue puesto bajo arresto domiciliario en su propia casa en la selva. Poco tiempo después murió mientras dormía, aparentemente de un fallo cardíaco. Nunca enfrentó un juicio internacional formal. Nunca pidió perdón públicamente por la muerte de millones de personas. Su muerte pacífica contrasta brutalmente con el sufrimiento inimaginable que su régimen impuso a Camboya. La muerte de Saddam Hussein estaba destinada a ser un acto de justicia formal, pero terminó convertida en una escena caótica que amplificó las divisiones que él mismo había sembrado. Gobernó Irak durante más de 2 décadas
mediante represión, guerras y ejecuciones masivas. Sobrevivió a conflictos internacionales, levantamientos internos y sanciones devastadoras. Pero en 2003, la invasión liderada por Estados Unidos desmanteló su régimen. Fue capturado meses después, escondido en un agujero subterráneo cerca de Tikrit. El juicio fue largo y transmitido al mundo. Las acusaciones incluían crímenes contra la humanidad por la masacre de Dujail. El 30 de diciembre de 2006, al amanecer, fue conducido a la cámara de ejecución en una base militar en Bagdad. Vestía un abrigo negro, caminaba erguido. La experiencia dentro de la sala no fue solemne. Mientras se preparaba la horca, algunos presentes comenzaron a insultarlo con consignas sectarias. El momento que debía simbolizar el cierre de una etapa se contaminó de provocación. Saddam respondió recitando oraciones. El contraste era evidente. El hombre que había ordenado ejecuciones ahora esperaba la suya. Cuando la trampilla se abrió, el cuerpo cayó y la cuerda tensó su cuello. Murió por ahorcamiento en cuestión de segundos. Tenía 69 años. Muammar Gaddafi durante décadas prometió morir como mártir en el campo de batalla y terminó suplicando en una alcantarilla, y esa diferencia lo cambió todo. Gaddafi había gobernado Libia combinando represión, culto personalista y excentricidad política. Durante décadas aplastó disidencias, financió conflictos externos y consolidó un poder que parecía inamovible. Pero en 2011, la primavera árabe alcanzó su territorio. Las protestas se transformaron en guerra civil. La Organización del Tratado del Atlántico Norte intervino. Cada bombardeo reducía su margen. Cada ciudad perdida debilitaba su mito. Trípoli cayó. El líder desapareció. Se refugió en su ciudad natal, Sirte, su último bastión leal. Allí resistió mientras los ataques aéreos destruían convoyes y posiciones estratégicas. El 20 de octubre de 2011, intentando escapar, su caravana fue alcanzada por bombardeos. Los vehículos quedaron destrozados. Gaddafi sobrevivió al ataque inicial. Se escondió en una tubería de drenaje de hormigón junto a algunos guardaespaldas. No era una fortaleza, era un agujero. Combatientes rebeldes lo encontraron poco después. Los videos muestran a un hombre ensangrentado, desorientado, rodeado por gritos y armas. La escena es confusa, hay golpes, empujones y disparos. Durante años había proyectado invulnerabilidad, ahora pedía que no dispararan. En medio del caos, recibió un disparo en la cabeza, según los informes. Murió poco después de ser capturado. Su cuerpo fue exhibido en una cámara frigorífica en Misrata para que la población confirmara su muerte. Días después, fue enterrado en una tumba sin marcar en el desierto. La muerte de Augusto Pinochet fue profundamente frustrante para quienes esperaban verlo responder ante la justicia. Tomó el poder en 1973 tras un golpe militar que derrocó al presidente Salvador Allende. Durante 17 años, su régimen estuvo marcado por torturas, desapariciones y ejecuciones. Miles de opositores fueron encarcelados o nunca regresaron. Cada operativo de represión reforzaba su control y debilitaba cualquier intento de oposición organizada. Sin embargo, cuando dejó el poder en 1990, conservó influencia y protección institucional. Ese blindaje retrasó durante años cualquier intento serio de procesarlo. En 1998 fue arrestado en Londres por orden de un juez español que lo acusaba de violaciones a los derechos humanos. Parecía el inicio de un juicio histórico, pero fue liberado por razones médicas y regresó a Chile. Allí enfrentó múltiples cargos por abusos y corrupción. La defensa siempre fue la misma: salud deteriorada, incapacidad mental y fragilidad extrema. Mientras los procesos se acumulaban, su cuerpo efectivamente se debilitaba. Sufrió varios infartos y accidentes cerebrovasculares. El 3 de diciembre de 2006 padeció un ataque cardíaco masivo y fue trasladado al Hospital Militar de Santiago. Durante una semana su condición empeoró: edema pulmonar, nuevos episodios cardíacos. El final se acercaba, pero no en una sala de tribunal. El 10 de diciembre de 2006, Día Internacional de los Derechos Humanos, murió por insuficiencia cardíaca a los 91 años. Nunca fue condenado de manera definitiva por los
los crímenes cometidos bajo su régimen. Murió en una cama de hospital, rodeado de familiares. Para algunos fue el fin de una pesadilla, para otros la partida de un salvador, Hideki Toyo. Toyo no era un monarca ni un revolucionario carismático, era un militar disciplinado que ascendió dentro del aparato imperial japonés hasta convertirse en primer ministro en octubre de 1941. 2 meses después, Japón atacó Pearl Harbor. El país entró de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Cada decisión militar ampliaba el conflicto. Cada derrota futura comenzaba a gestarse. Bajo su liderazgo, el ejército japonés fue responsable de ejecuciones masivas, trabajos forzados y brutalidad sistemática contra prisioneros de guerra y civiles en Asia. La expansión imperial parecía imparable al inicio, pero la marea cambió. Hubo derrotas navales, bombardeos constantes y ciudades reducidas a cenizas. En julio de 1944, con la guerra claramente perdida, Toyo renunció como primer ministro. No fue una retirada estratégica, fue el reconocimiento tácito de un fracaso irreversible. En septiembre de 1945, tras la rendición formal de Japón, las fuerzas estadounidenses llegaron para arrestarlo como criminal de guerra. Y aquí ocurre el giro. Cuando los soldados llegaron a su casa en Tokio, Toyo intentó suicidarse disparándose en el pecho. Había marcado con carbón el punto exacto donde debía apuntar para asegurarse la muerte, pero falló. Fue trasladado a un hospital militar estadounidense, operado y salvado para ser juzgado. La experiencia se volvió humillante. El hombre que había enviado a miles a morir ahora dependía de médicos enemigos para sobrevivir lo suficiente como para enfrentar un tribunal. Fue procesado en el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente en Tokio. Las acusaciones incluían crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. El juicio fue largo, las pruebas extensas, el veredicto inevitable. Condenado a muerte el 23 de diciembre de 1948 en la prisión de Sugamo, Hideki Toyo fue ejecutado en la horca. El militar que había impulsado la expansión imperial japonesa terminó muriendo por decisión de un tribunal internacional. Sin imperio, sin uniforme y sin poder. Ali Khamenei. Cuando los misiles comenzaron a caer sobre Teherán el 28 de febrero de 2026, Ali Khamenei entendió que el orden que había sostenido durante décadas estaba colapsando. Durante más de 30 años había gobernado Irán con autoridad absoluta. Bajo su mandato, las protestas fueron sofocadas con violencia. Cientos de manifestantes murieron en las calles y miles fueron encarcelados. Las mujeres que desafiaban el código impuesto por el Estado enfrentaban detenciones, golpes y condenas ejemplares. El sistema no toleraba grietas. El hombre que había moldeado ese aparato represivo ahora observaba cómo el control se deshacía en cuestión de horas. Esa noche permaneció resguardado en su complejo presidencial, mientras la ciudad temblaba bajo el estruendo de los ataques. La experiencia era agobiante. Alarmas constantes, comunicaciones interrumpidas, mandos que discutían escenarios que ya parecían irrelevantes. Pero la explicación era más fría. No había defensa suficiente, no había tiempo, no había salida. Aún así, no abandonó Teherán. Muchos creían que intentaría escapar, otros imaginaban que sería capturado y exhibido como símbolo del fin del régimen. Pero no ocurrió así. En la madrugada del 1 de marzo, un proyectil impactó directamente en el sector donde se encontraba reunido con altos mandos. La explosión destruyó el ala principal del complejo y lo mató en el acto. Horas después, la televisión estatal confirmó su muerte y se prometió venganza. Pero el vacío ya estaba ahí. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo muy curioso que os encantará.